pregunta que con frecuencia observamos en los niños pequeños es ¿qué es? ¿Qué es? Es la base de la curiosidad, es la base de la observación que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. La observación, aunque propiamente se realiza con los ojos, interviene en ella cada uno de nuestros sentidos. Observar hace uso de la vista para recuperar información y al mismo tiempo hace uso de cada parte de nuestro cuerpo para llegar a ello, de cada parte de nuestro cuerpo para obtener la información de un fenómeno, de un hecho o de un acontecimiento. Existen diferentes tipos de observación. Observación directa, cuando vemos de modo propio o cuando vemos por nosotros mismos lo que está ocurriendo. Pero también está la observación indirecta. Existe el fenómeno, reconocemos lo que está sucediendo, pero nosotros no formamos parte de ello. Simplemente tomamos en cuenta todo aquello que le rodea. En la investigación científica, la observación científica sigue una metodología, persigue un objetivo, se apoya en una serie de pasos para llegar a un fin. La investigación científica tiene diferentes tipos de observaciones. La observación descriptiva. En este caso, no hay una intervención del que está observando. Simplemente veo qué ocurre, me doy cuenta de lo que está sucediendo y plasmo paso a paso lo que estoy viendo. No intervengo, simplemente veo y redacto. En la observación inferencial puede o no haber una intervención del que está viendo, pero hay una interpretación. Aquí entra mucho el razonamiento del que lo ve, cómo lo ve y cómo lo interpreta. En la observación evaluativa hay una interferencia del que observa en el registro de los datos. Interviene en este caso la formación, el criterio o qué es lo que se está buscando dentro de ese fenómeno que se está observando. Un ejemplo muy sencillo. Si vemos que el cielo está oscuro y es de tarde o son horas tempranas, y vemos aparte que hay mucha nube negra o mucha nube oscura, podemos asumir o podemos observar las nubes y en consecuencia puedo describir solamente, en el caso de la observación descriptiva. Hay nubes negras en el cielo que están presagiando tormenta. Un ejemplo de esto sería, si el cielo está muy nublado y las nubes se ven muy oscuras, a partir de la observación descriptiva solamente sería la situación que se está dando en el cielo, el color de las nubes, el grosor o simplemente el preludio de lo que está anunciando. Si me voy a la observación inferencial, el hecho de estar observando que están esas nubes en el cielo me está avisando que va a haber una tormenta. Pero si hago una observación evaluativa, esas mismas nubes en el cielo me pueden hablar, dependiendo de lo que esté buscando, de la interpretación de la contaminación, del cambio climático, de los cambios de clima o simplemente de los fenómenos que se están dando en ese momento. Va a depender de qué estoy tratando de buscar. Me va a permitir evaluar una situación y a partir de esa situación registrar los datos. En la observación no participante, el que observa se mantiene completamente ajeno. Esto se da mucho en la investigación científica. Muchas veces cuando se hace uso del laboratorio o se hace uso del microscopio para observar situaciones o observar elementos. En el caso de la observación participante, que es más propia de la investigación social, el que observa no puede sustraerse de formar parte del mismo grupo que está viendo. Se observan patrones, se observan conductas, se observan situaciones. Un ejemplo de esto muy sencillo sería, cuando te dejan trabajos en equipo o cuando te dejan trabajos como parte del grupo en el que formas, puedes hacer la observación antes de ingresar al contexto donde se está trabajando y ver qué están haciendo los compañeros, qué está haciendo cada uno de los integrantes de ese equipo o de los integrantes del salón. Pero si tú eres parte en ese momento y una vez que ya ingresaste y que estás trabajando en el equipo, ya no puedes sustraerte de lo que está sucediendo ahí. Eres un observador participante. Formas parte del mismo fenómeno que estás observando y que estás analizando. Por otro lado, en la observación de campo,
el observador se desplaza o se sitúa en el lugar o en el contexto en el que tiene que realizar la investigación, en el que tiene que observar. En este caso, tenemos un elemento, tenemos un contexto o un objetivo un poco abierto. Nos desplazamos para observar, para ver. En el caso de la observación controlada, tiende a darse mucho en los laboratorios. Se le conoce también como observación de laboratorio, pero en este caso, el observador controla aquello que va a observar, qué es lo que quiere verificar, y a partir de eso controla las variables o controla las situaciones. No es una observación libre, no es una observación cotidiana. Es una observación en la que se modifican aspectos para buscar resultados. Y ahora vamos a la cantidad. ¿Qué cantidad de datos vamos a observar? ¿O qué cantidad de datos vamos a registrar? Y más aún, ¿qué tipo de datos vamos a registrar? Hablamos de una observación cuantitativa cuando hablamos propiamente de todos aquellos elementos que son susceptibles de recuperación de datos medibles. ¿Qué significa esto? Cuando yo veo algo y a partir de eso puedo medir qué es lo que vi, puedo contarlo. Hablamos de datos, hablamos de estadísticas o hablamos de cantidades. Pero en el caso de la investigación cualitativa, aquí ya no entra tanto la cantidad, aquí entra más bien la interpretación del que observa. Sigue teniendo la misma validez que una investigación cuantitativa, pero en este caso vamos a tomar más en cuenta las variables que vamos a observar. Vamos a verificar esos niveles de coincidencia que encontramos en ella, esa interpretación que vamos a dar a partir del fenómeno que revisamos. Observar sigue siendo un fenómeno cotidiano. El caso es, ¿qué vas a observar? ¿Qué quieres buscar? ¿Cómo lo vas a registrar? ¿Y cómo lo vas a medir?